Todavía no he sufrido como Jesucristo. Yo no he curado a nadie en mi vida. Yo soy el que rezo, que en Salaises ¿No creyente debe acercarse a la iglesia? se hacían adictos al psiquiatra y eran adictos para todas. Desde el cielo le estaba contemplando y viendo cómo sufría ya no pudo sufrir más y apartó. Los que no hablan de la cruz se quedan sin oyentes. Se han dejado a Dios y sin Dios la vida es triste. Soy el loco más feliz del mundo. Buenos días, bienvenidos a esta entrevista que tenemos hoy con el hermano Ángel de Dios, católico practicante, fiel al Papa y que viene del convento de las Carmelitas. Hoy ha venido para comentarnos un poco de su biografía y presentarnos su nuevo libro que ha escrito, De la locura a la mística, el cual es muy interesante. Y nada, cuéntenos un poco de su historia. Pues ante todo, quiero deciros que uno, antes de místico, fue loco. Y que precisamente en un psiquiátrico es donde empecé a preguntarme por qué Dios me había mandado aquella enfermedad. Y tuve respuesta. Acepté el pecado y a los 2 o 3 días me confesé. Y para asombro de todos, en 4 o 5 días salí de alta de la clínica. Y ese fue el principio de la conversión. Pero la conversión total llegó tiempo después, 2 años después, cuando me confesé con amor. Impulsado por el Espíritu Santo, bajé a la iglesia de los agustinos de Portugalete y me quedé mirando el sagrario sentado y la barca que había, que ponía alfa y omega, principio y fin. Y de repente, después de un buen rato, giré a la izquierda, a mi izquierda, y estaba la cruz. Y me hizo comprender el Espíritu Santo que el crucificado murió por mí, que es lo que dice el apóstol Pablo. Me amó y se entregó por mí. Y entonces pegué un grito estentório, me eché a llorar, vino un sacerdote, me confesé a gritos, y fue cuando me confesé por amor, no por temor al infierno ni a la condenación, porque Dios me había llamado por su misericordia. ¿Nos podría relatar un poco cómo fue su primer acercamiento a la iglesia, al catolicismo? Pues yo nací en el seno de una familia católica, no practicante por mi padre y practicante a medias por mi madre. Así que rápidamente me fui de la iglesia cuando hice la primera comunión. Pero me llamó el Señor a los 8 años a través de un joven que es sacerdote, se fue a los teatinos, Jesús el hijo de Librada. Y fue la primera vez que sentí el fuego del Espíritu Santo cuando él me hablaba en la campa de Portugalete, en Vizcaya. Se fue al convento, no me llevó y me quedé mirando al cielo. Esa fue la primera vez. La segunda era la que os he relatado, que ya fue directamente de Dios, como me dijo un salesiano que le conté mi vida y cómo Dios había intervenido, y me dijo: tu conversión viene directa de Dios. ¿Quieres ser salesiano? Y le dije no, porque yo sabía que Dios me llamaba a la oración y a la contemplación, orar y contemplar. Y por eso no me fui de salesiano. ¿Cómo cree usted que una persona no creyente debe acercarse a la iglesia? Lo primero que tiene que hacer es una revisión de su vida. ¿A dónde me lleva la vida que estoy viviendo? Y verá que le lleva al vacío, a la nada. ¿Dónde me lleva Jesucristo? A la cruz, pero me lleva a la gloria, porque la cruz es trono de gloria, como muchas veces he escrito. Y sin cruz no hay ni vida eterna ni santidad. Y lo primero es mirar a dónde me lleva, y lo segundo, poner remedio. Hoy en día la gente quiere experiencias. Ponte ante un Cristo crucificado o a un sagrario expuesto y haz como hacía
Carlos de Foucault, Charles de Foucault. Era ateo y iba a la iglesia de Notre Dame de París y le decía: Señor, si existes, muéstrate a mí. Y en una de las veces que estaba vivo el confesor de su prima, se acercó y dijo: ¿qué harás? Arrodíllate y confiésate, le dijo. Se arrodilló y se confesó. Ahora vete a comulgar, que está dando la comunión. Fue y comulgó, luego ven. Llegó y dice: ¿qué querías? Y dice: nada, lo sé todo. Como decía, creo que Teresa de Jesús, quien se salva lo sabe todo, quien no se salva no sabe nada. Uno de los puntos importantes para el creyente es la misericordia. ¿Nos podría usted un poco relatar qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es eterna y empieza por aceptar con humildad los misterios de la Sagrada al Católico Santa Madre Iglesia. Y al caminar de la vida cristiana te vas topando como Dios y la Virgen Santísima te van llevando guiados de la mano con misericordia hacia la cima del Monte Calvario, donde se hacen las bodas místicas. Y ahí empieza la misericordia. Pero sin humildad no quieras pedir misericordia. La humildad es la clave principal. ¿Y la misericordia sería igual para todos? Mira, Dios para cada persona es único. Dios nos mima de tal manera que nos parece que no hay otra persona que tenga a Dios que mimar nada más que a uno. Y es para todos así. Y la misericordia de Dios es para toda la humanidad. Hay quien la acepta y hay quien no la acepta, pero es para toda la humanidad. Muy bien. Pues además, el libro es, yo creo que muy interesante para tanto creyentes como no, como para la gente que está entrando al catolicismo. Y relata usted temas bastante importantes, de los cuales yo he querido destacar 6 puntos. Y el primero que me gustaría conversar con usted sería introducción sobre el misticismo, que es lo que usted relata ahí. Y una de las primeras preguntas que tengo por usted es: ¿qué es un místico? ¿Es un santo? No, el místico puede ser santo o no ser santo. El santo sí ha sido místico. Místico hay en todas las religiones. Sí. Los budistas, creo que son los hinduistas, tienen hasta 5 moradas. Nosotros tenemos 7 moradas. La última es el matrimonio espiritual o la unión transformante. Y para eso, como pongo en uno de los escritos, lean a Teresa de Jesús Las Moradas, que es como mejor define, la que mejor define los escalafones de la mística. Y hay místico y hay también misticistas, gente que con gestos y cosas quieren ser místicos, sí, pero no llegan a la altura del místico ni por su sombra. Ese es el misticista. El místico es el que ni sabe que es místico muchas veces. Me acuerdo en la primera pregunta, un místico de Salto, que yo cuando me convertí, y igual sigo haciendo ahora, hablaba a toda la gente de Dios y hablaba de lo que yo vivía. Y había unos grupos formados de neocatecumenales que me llamaban para hablarles. Y me decían: es un místico, es un místico. Y yo me preguntaba a mí mismo: Señor, ¿y qué es un místico? Pues un místico es el que tiene pruebas de Dios y o las publica o en vida o en muerte. Generalmente suele ser más bien cuando está en el más allá, porque la gente se ríe del místico muchas veces o lo ponen en duda los propios religiosos. Incluso lo tratan como de locura, ¿no? Es que yo le dije a mi director una vez, y le digo: Padre Marcelino, me parece que la noche oscura raya con la locura. Dice: algo de eso hay. Y él vivió casi toda su vida en noche oscura.
Una de las siguientes preguntas que tenía que era, ¿un místico puede ser por sus propios medios? No, O... no, no, no. El místico es el que introduce a Dios en la mística. Mm. Pero como decía el padre Marcelino, Dios es tan generoso y bueno que cuando ve a uno que se ha preparado lo llama dentro. ¿Y uno podría ser voluntariamente místico o, No, como usted ha comentado, mira, nos hay salvamos en una... racimos, decía un santo. Sí. Y los místicos generalmente no están solos, generalmente, por lo que yo he vivido. Con él siempre aparece algún otro místico que se compaginan, se llevan bien, se apoyan. Pero místico fuera por sí solo no puede ser. Mira, la Biblia te dice, camina con un compañero, porque si te caes, él te ayuda a levantarte. Y no hay peor cosa que el individualismo, porque el demonio te vence rápidamente. Totalmente. Para vivir bien hay que vivir en sociedad y lo más importante, la familia, ¿no? La familia es lo más importante. Mm. Es el núcleo de la sociedad, la célula de la Iglesia. Lo definió San Pablo VI. Que por eso el enemigo lo que ha hecho ha sido, para intentar derrotar el cristianismo, lo que ha hecho ha sido destruir la familia. Sí. Se puede ver actualmente, ¿no? Es palpable. Con la política, ¿no? Que se está... Dejemos la política porque la política enfría el alma. Muy bien. Y lo que hoy empieza con una cosa, a la vuelta de los años, el mismo partido ha pegado la vuelta y no era ni la sombra de lo que tenía que ser. Dejemos la política. Muy bien. Pues continuando con el libro, otra de las citas que me parecieron bastante importantes que usted mencionaba era que el cristiano del siglo XXI será místico o no será cristiano. ¿A qué se refiere usted con eso? Mira, eso lo dicen los padres del concilio. Me refiero a que no habrá cristianismo a medias. Hoy es pecado ir a misas porque no es de precepto. Ah, pues no voy. No, eso no es el cristiano. El místico es el que va a misa no porque es cumplimiento, sino porque su espíritu y el Espíritu Santo están en tal sintonía que se atraen mutuamente para que comulguen el cuerpo de Cristo. Y va a misa no solamente el día de precepto, sino todos los días que puede, va a misa. Y todo el rato que tiene le dedica el máximo tiempo a Jesús y María. No se olvida del rosario, de la visita al Santísimo, de la exposición y también del rato de compartir con sus amigos y familiares. Ese es el místico que bajo mi punto de vista, un servidor humildemente lo dice. Y entonces usted cree que los cristianos hoy en día deberían de reforzar su fe, ¿no? Mediante todas estas prácticas que usted está comentando. Lo están reforzando muchísima gente. Fue una sorpresa cuando Rouco Varela anunció la primera misa para los matrimonios, que acudieron de 3 a 5 millones de personas en España. La gente decía, yo lo oía, la gente decía, pero bueno, ¿de dónde sale toda esta gente? Si en la iglesia no se ve. Pero es que la iglesia no es solamente la parroquia o el convento de turno. Hay muchísimos grupos que se reúnen fines de semana, semanas de oración y esto, que llevan un catolicismo ferviente. Y hay mucho místico entre ellos. Y cuando hay que dar la cara, como dieron cuando llamó Rouco Varela, dar la cara. ¿Qué significa ser místico? Que con la ayuda de Dios, el Espíritu te prepara para recibir el bautismo de sangre. Y a eso es a lo que llamamos el místico del siglo XXI, el que está preparado para dar el bautismo de sangre. ¿Y qué significa el bautismo de sangre? El martirio, dar la vida. Como dice San Pablo, Sí. no habéis llegado todavía a vuestro combate en la lucha contra el mal con la sangre. Jesús, algunos nos pide la sangre.
¿Qué hay que hacer? Orar insistentemente. Mi debilidad es la cabeza, soy un enfermo mental. Y hay veces que me veo débil y digo, Señor, si quieres, voy al psiquiátrico a dar allí ejemplo. Si no puede ser, pues te lo agradezco. Si puede ser, lo acepto. Otro de los puntos importantes del libro, otro de los temas que usted toca, es sobre el misticismo y la cruz. Una de las cuestiones era, ¿qué es la cruz? Ya hemos explicado lo del misticista. Sí. La cruz es connatural con todo místico. No hay místico sin cruz. Ni hay humano sin cruz. Nacemos llorando y mucha gente, la mayoría se va llorando, que no quiere irse. Nacemos con cruz. Luego, aceptamos la cruz, viene la gloria. No la aceptamos, viene una vida de refunfuñeo, de quejas, de desajustes, de desórdenes. La cruz es por el orden que nos ha metido Dios, por haber cometido el pecado original Adán y Eva y haberse transmitido a todos los humanos. El remedio fue la cruz. Y te dice, y aplastará la cabeza del enemigo. Y hay que pasar por la cruz, queramos o no queramos, aquí, como digo en el libro, o en el más allá. El que la pasa aquí se santifica. El que la pasa en el más allá, Dios le pondrá en el sitio que le pertenezca. ¿La cruz es el camino al misticismo o...? Mira, la cruz es por donde camina el místico y donde invita a caminar a los demás. Hay no sé dónde viene en el libro, de que hay predicadores que no predican la cruz. Y yo digo, Dios nos libre de esos predicadores. Porque sin cruz no hay cristianismo. Y la cruz fue tan necesaria que el Padre no oyó la súplica de su Hijo. Dios mío, si puedes, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y tuvo que pasar por el cáliz, en el huerto de Getsemaní, en el palacio de Herodes, en el palacio de Poncio Pilatos y en el Gólgota. ¿Pero qué nos trajo? Y fue voluntariamente, no por política, por esto. Fue porque el Padre lo decidió así y él dijo que sí. Y les explicó a los apóstoles, pero no entendieron. ¿Sabes quién entendió? La Virgen María, que a los 3 días resucitaría. La mayor gloria que ha venido a la tierra ha venido a través de la cruz con la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo no amarla? Aunque nos duela y nos retozamos. Entonces, como usted comentaba, si una persona ama la cruz hasta la locura, será feliz, ¿no? Totalmente. Yo te puedo decir que me he vuelto loco varias veces de tanto rezar. Y iba a decir una locura, si me lo permitís. Soy el loco más feliz del mundo. Y no está reñida la locura ni con la alegría ni con la cruz. Te voy a contar un caso que me ha venido a la cabeza. Estando internado en el año 2013 en Zamudio, vi que la gente estaba triste y después de hacer mi oración le dije al Señor, vamos a ayudar a estos enfermitos. Llegué, me senté, empecé a hablar con ellos, les contaba una anécdota, un chiste, se reían y al cabo de 2 días lo vieron tan extraño que se creíamos que estábamos todos con el bipolar, la enfermedad bipolar, y nos dieron a todos Plenur, que es la pastilla que se da. No admitían que un loco pudiera estar alegre. Sí. Eso pasó en el psiquiátrico a un servidor. No que me lo han dicho, sino que lo he vivido. Y se creen que el loco tiene sentimientos como las demás personas. Y el enfermo mental, claro. Y es digno de ser escuchado. Y de muchas más cosas que no me voy a meter en profundidad. Pero nos quieren acallar la voz con una prebenda del Estado. Es muy importante también la cruz porque también en el camino a la cruz se puede ver una de las grandes lecciones, ¿no?, que usted también ha comentado en el libro, que es que Dios no castiga,
Nos corrige. Nos corrige. Dios no nos castiga. Si nos hubiera castigado, no hubiera mandado a su Hijo a que nos redimiese. Nos corrigió hasta que vino su Hijo y nos abrió el cielo de las puertas de par en par. En el bautismo de Jesús se rasga el cielo y viene el Espíritu Santo en forma de paloma. Significa que el cielo estaba cerrado y que Jesús lo ha abierto. Y en la cruz, de par en par. Ya no fue rasgado, sino de par en par. ¿Cómo no amar a Jesucristo y a su Virgen Madre, que estuvo al pie de la cruz todo el tiempo, sin dejar de mirar ni un instante al rostro de su Hijo? ¿Cómo no amarle, Dios mío? Claro, también es importante, ¿no?, esto que usted comenta, porque alguien que te corrige, alguien que te aconseja, es alguien que te quiere, ¿no? Me lo has quitado de la palabra. El que te ama te reprende. Antiguamente en la Biblia, eso ya ha pasado, del pasado, decía: al quien amo le reprendo y al que viene a mí le azoto. Esa palabra ya ha pasado con Jesucristo, pero sirve para ilustrarte y decir: bueno, me ha pegado mi madre, merecida, justa, injustamente, pero en el fondo me amaba, se creía que era lo mejor, equivocadamente, pero nadie nace sabio. Se hace sabio lentamente. Hasta Jesucristo fue haciéndose sabio por etapas. Y por eso, en el fondo de la persona que no perdona anida el rencor. Y con rencor no se puede vivir, porque tarde o temprano te viene el insomnio. Otro de los temas que tenía en el libro y quería comentar con usted era también el de la prueba y el sufrimiento en la vida cristiana. ¿Nos podría explicar un poco eso? ¿Qué es la prueba que al final la llega? Prueba, Dios, a quien amo le reprende. Si quieres servir a Dios, prepárate para la prueba, dice el eclesiástico en la Biblia. Es decir, que la tentación te va a venir, pero con la cruz la vas a vencer. ¿Me he explicado? O sea que la prueba y la cruz no es lo mismo, ¿no? Para que nos quede claro. No es lo mismo. La prueba te viene, luego con la cruz la derrotas, y sin la cruz ella te derrota a ti. Muy bien, muy bien. ¿Y nos podría contar alguna experiencia de alguna prueba que usted, de alguna persona que haya vivido, que se pueda contar aquí? O... Me estoy acordando de una que cuando la oigan va a decir que no la creen, pero es verídico, ya ha muerto la persona. Yo estaba viviendo en Málaga y la comunidad carismática, de esto hace cerca de 40 años, Sí. La comunidad carismática me indicó que fuera a ver a un colegio, a una monja que estaba paralizada. Bueno, fui y yo vivía en el Rincón de la Victoria y esto era en Miraflores, en El Palo. Y iba rezando y digo, bueno, y ahora yo, ¿cómo pongo la mano? Es que le digo, y yo rezando el rosario y dije, bueno, confía en Dios. Llegué allí. Me llevaron donde estaba la monja en la cama paralizada y nos pusimos a hablar. Ella había sido misionera en África, me estuvo contando anécdotas y cómo se cayó en un río y le dijo una indígena, una africana, Sí. le dice, te vas a quedar paralítica porque estas aguas blancas que se mojan, se quedan paralíticas y se ha cumplido. Bueno, y de repente, bueno, vamos a rezar. Hace así, se destapa. Me presenta la pierna, le pongo, rezo y me voy. Y a la semana siguiente me mandan otra monja que quería hablarme. Fui con antelación, me puse en el sagrario y llegó una monja algo alocada. Me dice, ¿usted es el que sana? ¿Usted es el que sana? Dije, oiga, yo no he curado a nadie en mi vida. Yo soy el que rezo. Quien sana es ese. Y le enseñé a Jesucristo. Así es verdad. Me indicó las enfermedades y que orase. No se curó ninguna enfermedad. Pero cuando bajo las escaleras del convento, Sí.
Iba para digo, ¿por qué me habrá dicho que soy el que sano? Y para mi sorpresa y alegría, veo que con un bastoncito la monja paralítica iba andando por el jardín y se había recuperado. Y dije, bueno, pues cuando eres enviado pasan esas cosas. Por sí mismo no pasan, pero si eres enviado, sí. Por eso el apóstol te dice, ¿y a quién van a enseñar si no son enviados? Me gusta algo que acaba de decir usted, que muchas personas piensan, ¿no?, que es el santo o el que sana, ¿no? Pero realmente no, es como usted ha mencionado. El que sana es Jesús. Mm. En el nombre del Señor imponemos las manos. En el nombre del Señor. Y el que sana es Jesús a través de la imposición de manos. Pero sana a Jesús. Mm. Continuando con la prueba, tenía aquí apuntado una cita que usted hacía sobre la pasión de Cristo, y usted comentaba que nadie ha sufrido tanto como Jesús y María. Y además, después de haber sufrido, ellos son también los que más han gozado, ¿no? ¿Nos puede explicar un poco? Hombre, mira, todo eso? Para el creyente no tiene explicación porque es lógico. Ha sufrido el que más. Sí. Y claro, yo lo único que te puedo decir es que mi director sufrió mucho en silencio. Y descubrimos un sufrimiento, la coronación de espinas mística. Sí. Y se lo expliqué. ¿Y sabes lo que me contestó? Me dice, todavía no he sufrido como Jesucristo. Y había un santo que decía, Cristo ha cogido el último lugar que nadie ha sido capaz de arrebatárselo. Y a razón del sufrimiento, a razón de la misericordia y de la confianza, así viene la gloria. O sea que nos debemos un poco aplicar eso, ¿no? Que el sufrimiento es algo... El sufrimiento es redentor. Es redentor. Es si algún día decides hacerte misionero, intercesor, verás que el sufrimiento es ofrecido a Dios, es la mejor intercesión. Avanzando, el siguiente punto importante que usted comentaba era sobre desafíos y confusiones espirituales en la actualidad. Usted comentaba varias cosas, como por ejemplo que hay bastantes bien pensantes del Evangelio sin cruz, ¿no?, que son inducidos por espíritus de error y confusión, que están poniendo como esperanzas en la reencarnación o en nirvanas, ¿no? ¿Usted comentaba algo de eso? ¿A qué? Sí, mira, incluso en la Iglesia Católica se da, sin mentar nombres, sí, cierto personaje de mucha fama que estuve escuchando cerca de 2 horas sobre el Evangelio, mencionó todo menos la cruz. Sí. Y dije, pues no me vales. Porque como dice San Pablo, algunos viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y sin cruz no hay santidad ni salvación. Por eso te explicaba antes que los dos seres humanos llevan la cruz. ¿Por qué unos ponen el nirvana, incluso siendo católicos, no sacerdotes, lo he visto saber, pero sí cristianos? Yo no creo en la resurrección, creo en el nirvana, o creo en la reencarnación. Sí. Y claro, es que ninguna religión tiene la resurrección. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque solamente ha resucitado Jesucristo el primero. Sus gurús hablan de temas, nirvanas, estados místicos, pero ninguno te habla de resucitar. Jesucristo habla de la resurrección porque Él ha resucitado. Y creemos en la resurrección. Y quieran o no quieran, a través de pruebas o estados intermedios, la gente llegará a la resurrección. Si no ahora, en el más allá. Pero sin Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y sin Cristo no se llega al cielo. Unos van directos de la tierra al cielo, o pretendemos, si Dios nos lo concede, y otros, una vez muertos, pasan por estados intermedios como el purgatorio y otros, y una vez purificados, pasan a la visión beatífica del Padre.
como comentábamos de esto, ¿no? De los bien pensantes del Evangelio, también Sí, hoy en día podemos ver cómo estos nos pueden estar también dando cruces imposibles, ¿no? Que luego la persona, el cliente no la pueda soportar. eso pasa en el Nirvana, en los gurús, en todos esos. En los que no hablan de la cruz, se quedan sin oyentes. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque la cruz nos llega a todos. Y cuando llega, el creyente dice, esto no es lo que me había explicado mi director. Ahí se queda que yo me voy. El que pide la cruz, pues, humildemente, la acepta lo más humildemente posible y va al director y comparte con él lo que está sufriendo. Y siempre es un alivio. Importante mencionar siempre la cruz, ¿no? En el catolicismo. Mira, las gracias místicas generalmente vienen a través de la cruz y también orando y en el sagrario. Fuera también te pueden venir. Pero hay que tener mucho cuidado de las manifestaciones externas de la Iglesia, porque el enemigo te puede hacer vibrar y entonces te toman por loco. Y si encima tienes la etiqueta como yo, vas seguro al psiquiátrico. Y también yo creo que hoy en día hay que evitar, ¿no? a estos gurús, ¿no? Que ya no solo serán... No estos días, sino siempre. Siempre, ¿no? Hay que evitarlo. Pero yo le digo también hoy en día, gracias a las redes sociales, porque se impulsan mucho más que antes. Con anterioridad, pues teníamos la prensa y la radio, pero hoy en día con las redes sociales, todo esto se impulsa muchísimo más. Y tienen voz, pues, gente que igual no debería... Y lo primero que hace Dios es darnos una cosa. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es? La libertad. Eso es verdad, sí. Tenemos que... Tengo una poesía que dice, buscando la libertad, me encontré con la verdad. Y a los pies del crucificado hallé su totalidad. Dios lo primero es libertad para alabarle o ofenderle. Totalmente. Negarle o afirmarle. Seguirle o alejarle. Yo a los primeros padres, ¿por qué pecaron? Porque tenían libertad. Y no llegan a tener libertad, no se les puede echar la culpa del pecado en general, pero tenían total libertad. Totalmente, sí. Debemos de ser libres, ¿no? De elegir lo bueno. Eso es la libertad de cada uno. Y que no te coaccione la conciencia. Yo he encontrado a una señorita que primero era católica, después se hizo protestante, problemas de todas las clases en casa, y al final volvió al catolicismo. Pero habló cosas que digo, no lleva razón, porque lo primero es la obediencia. Y como somos libres, tenemos que optar por la obediencia. Es camino seguro. Obedecer es amar. Yo creo que además una persona que decide no obedecer es aún más libre. Porque ella ha sido capaz, ¿no?, de resistirse ante las tentaciones. No. Es un error satánico. ¿Por qué dices eso? Porque una persona que decide no obedecer... No, digo al revés, que decide obedecer. Que decide obedecer. Una persona que decide obedecer es más libre aún. Efectivamente. Porque es fácil caer, ¿no? Pero teniendo esa fuerza... Es más difícil. Claro. Efectivamente. Y incluso se hace más libre. Es que es lo donde viene la libertad. En la obediencia está la libertad. En hacer lo que quieras está el libertinaje. Claro. Y ahí realmente no hay libertad, porque ahí te dejas llevar, ¿no? No eres... Es lo que le pasa a los jóvenes. Hay confusión, ¿no?, entre libertad y libertinaje. No es lo mismo. No es lo mismo. Mira, los jóvenes de hoy en día están influenciados por la cuadrilla. Y el líder de la cuadrilla puede llevarle a la muerte o a la vida.
Y cuando tienes sentido común, tú vas en una cuadrilla, pero con tu libertad y tu expresión y tu libre expresión. Y si no te la dejan tener, mejor que te vayas. Porque no son auténticos amigos. El amigo ama y respeta a su amigo. Continuamos pues con el siguiente punto, que sería sobre las lecciones de Jesús y la experiencia, ¿no?, en el infierno, que usted también comentaba en el libro. Sí. Y comenzando, pues, una de las citas que me parecieron importantes fue sobre Jesús. Fue tomado, y como usted comentaba... Sí, pero luego incluso por sus propios familiares. Exacto. ¿A qué se refiere usted? Estando predicando, hacía tantos milagros, sí, que llegó su familia y se lo quería llevar porque decían que estaba fuera de sí. Estaba loco. Porque no es normal lo que hacía. Iba navegando contra corriente. Todos los rabís echaban escuelas, ricos que le apoyasen, influencias, dinero. Jesús va con los pobres, los marginados. Como dice Teresita del Niño Jesús, que dice, entre Jesús y los apóstoles había un abismo de diferencia. Jesús era todo inteligencia, dulzura y divinidad. Los apóstoles eran hombres toscos, rudos, sin estudios, y sin embargo Jesús los amaba y los servía. Y claro, servir un rabí, por eso en la última cena, cuando Jesús va a lavarle los pies a Pedro, porque es el lavatorio, era lo hacían los esclavos, le dice, ¿tú lavarme los pies a mí? Jamás. Y Jesús le responde, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. A lo que responde el apóstol, entonces no solo los pies, sino la cabeza y las manos. Y le dice, no, quien está lavado solamente necesita los pies, el resto del cuerpo está limpio. Y eso es impensable en un rabí. Claro. Si tú coges el Evangelio y lo analizas, verás que Jesús era locura tras locura. El día más alto de la fiesta de las aguas, de la bendición de las aguas, Jesús grita en medio del templo, quien viene a mí no quedará solo, yo le daré ríos de agua viva, manarán del torrente de agua viva, gritando. Tú imagínate que me pongo en la catedral, cuando el arzobispo va con el Santísimo, y me pongo a gritar, quien venga a mí, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. Me cogen y me echan de ahí. Es un ejemplo, hay muchos. Sí. Pues Jesús era tomado por loco. Pero a ese loco le tenían miedo los poderosos, porque la masa se iba con él, todo el pueblo, e incluso algunos ricos también a escondidas, como José de Arimatea y algún otro, que eran discípulos ocultos, pero seguidores de Jesús. Y Jesús lo ve, estaba pirado. Por eso, aceptar el mensaje de Jesús dice locura para los judíos, necedad para los griegos. Otro de los puntos importantes que veo con esto, ¿no?, de la locura, si se puede llamar así, es descender al infierno, ¿no?, por permiso de Dios. Mira. Que es como un poco hace referencia, ¿no?, a los pasos que dio Jesús, ¿no? Sí, sí. En el credo te dice descender a los infiernos. Y los místicos descienden, no sé si todos, yo creo que la mayoría, sobre todo los de alta santidad, descienden al infierno. Y cuando salen de él, cuando los saca Jesús, hay una cosa que pasa, que ya no vuelven a juzgar a nadie, y menos a condenar, porque saben de dónde les ha librado Dios. De la cosa más horrorosa que el ser humano ni siquiera puede pensar. Y por eso el místico es intercesor. Sí. Porque quiere, como dice Pablo, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Yo lo que pido a Dios todos los días es que no condene a nadie. Es lo que le pido. Mi oración termina, pero no condenes a nadie. No lo merecemos, pero tú eres misericordia. Importante, sí.
un poco al hilo de esto, usted también comentaba en el libro, citaba, que, bueno, o daba a entender, ¿no? Que al contrario de lo que normalmente dicen los teólogos, ¿no? Que Dios ni sufre ni padece, hay un punto importante que usted comenta, que cuando Dios, vio a su hijo en la cruz, se puede decir que él sufrió, ¿no? ¿Cómo nos puede explicar un poco? Es mi teoría personal. No sé si la Iglesia, no creo que la tenga, pero yo tengo esta. Me parece bastante personal. Bastante. Que cuando Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo saqué esta reflexión. Dijo eso porque el Padre Dios, el Padre bueno, desde el cielo le estaba contemplando. Y viendo cómo sufría, ya no pudo sufrir más y apartó por un instante los ojos de su hijo. Y fue el mayor abandono que tuvo Cristo en toda su vida. Por eso digo que Dios sabe sufrir como solamente Él sufre. Y me lo ha confirmado un escrito también de mi director, el padre Marcelino. Importante cita, sí, la verdad un gran descubrimiento, si se puede llamar así, ¿no? De la Biblia, de la interpretación, porque... Hombre, no me pongo a tal altura. Gracias por ponerme así, pero... Porque es algo de lo que tampoco se habla mucho, ¿no? Es que de la cruz no habla casi nadie. Y cuando la oyen, la repelen. Pero lo que les viene al mundo es cruz. Y como no están preparados, van a sufrir más de la cuenta. Sin meter susto, ¿eh? Sí. Sin meter susto. El susto bastante lo meten los acorazados y los aviones y eso. Eso sí da susto, pero Jesús no da susto. Continuando, pues ya casi para terminar, uno de los... bueno, hay muchos puntos, pero uno de los puntos que hoy trataremos es de la humildad y la valentía en la fe que usted comentaba. Y junto a esto, pues la primera cita que me pareció interesante suya era: cuando el miedo surge, tengamos tranquilidad y esperemos, pues, con valentía. Podríamos hacer cosas que por nosotros mismos no serían buenas y que igual deberían ser mejor tratadas según Dios, ¿no? No es que no serían buenas. Mira, ¿A qué se refiere usted? El enemigo generalmente nos ataca por cosas buenas. Sí. Porque los afincados en la fe saben cuando viene lo malo que es del enemigo. Y entonces empieza por cosas buenas. Yo lo he experimentado y he terminado en el psiquiátrico sin hacer la cosa buena que quería, porque no era del agrado de Dios. Del agrado de Dios era que yo me quedase pobre y que no me preocupase de nada, excepto de orar y ayudar a los pobres. Y cuando lo comprendí, estuve 20 y tantos años sin entrar en un psiquiátrico. Pero me costó las tentaciones. Sí. Que claro, cuando tienes tiempo para pensar y dices, pero bueno, ¿por qué Dios me ha traído de nuevo aquí? Si yo lo que quería hacer era bueno. Y no hay respuesta. Y repites, y no hay respuesta. Y repites, y viene la respuesta. Y por eso digo, no precipitaros de las cosas buenas. Si vais a meteros en religión, tener un director que los guíe y que sea amante no fanático, amante de la cruz, no fanático de la cruz. Y el fanático te lleva como el gurú falso, a no poder con la carga y arrojarla toda y largarte. Pero el director te ayuda a llevar la carga cuando no la coge él. Y por eso te digo que las cosas del enemigo empiezan generalmente por cosas buenas. Cuando ya te tiene en sus manos, que has hecho un pacto con él, es cuando ya eres un pelele total en manos del enemigo. Mientras tanto, hay opción a convertirse. Y estando en sus manos también hay opción a convertirse. Porque la sangre de Cristo
Una gota vale para redimir todos los pecados de la humanidad, habidos y por haber. Es importante, ¿no? Lo que usted comenta, porque hay que siempre intentar hacer, ¿no?, la voluntad de Dios y no la de uno. Porque eso, como usted comenta, por muy bueno que sea, o por lo que usted crea que es lo correcto, ¿no?, realmente igual no es la voluntad. Y nada, continuando también con uno de los capítulos importantes que he visto y que pueden ser interesantes para la gente hoy en día es, usted tiene el capítulo sobre la depresión. Sí, ¿Nos podría comentar un poco así? Sí. La depresión, Sí. decía el padre Marcelino, cuando llevaba 6 meses en España, vino de misionero de la India, estuvo 35 años de misionero, y dice que en 6 meses había oído en España la palabra depresión más veces que en 35 años en la India. Y la depresión entra por muchas cosas, pero entra por desaires sentimentales, por incumplimiento de las promesas, por no alcanzar lo que se desea, en fin, por una serie de cosas. El remedio, pues yo te voy a dar lo que nos explicó el padre Marcelino que había hecho unos científicos estadounidenses y canadienses. Habían observado durante años y estudiado, llegaron en conclusión que un católico practicante es casi imposible que coja una depresión. Y le preguntaron, ¿por qué? Dicen, muy sencillo, por la confesión, porque es como una descarga psicológica que impide que entre la depresión. ¿Desde cuándo ha salido la palabra depresión? En masa, desde que dejaron la iglesia y la confesión. Otras veces, en algunos casos ha entrado porque las personas se confesaban los mismos pecados, que no eran pecados sino imperfecciones, y ya el médico, el sacerdote les mandaba a un psiquiatra, mire, vaya a ver si eso es de psiquiatría. Los psiquiatras de antes, que eran más vivos que los de ahora, y que entendían de juegos de pastillas, juegos psiquiátricos, le daban una, otra, dormían bien, tal, pero se hacían adictos al psiquiatra. Y eran adictos para toda la vida, hasta que se moría. Y ese es el problema que ha habido. El gran problema es que se ha dejado de Dios. Y sin Dios la vida es triste. Totalmente, porque además el catolicismo, ¿no?, la fe cristiana da también un sentido, ¿no? No es simplemente lo mundano. Efectivamente. Otra de las citas también que me parecieron importantes es que usted comentaba que el ateo es un soberbio, ¿no?, que no quiere inclinar su cabeza ante Dios. ¿Qué palabras tendría usted para...? Mira, para eso tengo la experiencia de la Biblia. Nabucodonosor conquistó el mundo conocido. Y una tarde se estaba paseando por su palacio, por sus jardines colgantes, y dijo, todo eso lo he hecho yo, con mi fuerza, con mi poderío, soy un dios. Y en aquel momento oyó la voz de Dios y le volvió el ojo, por soberbio. Estuvo 7 años viviendo en un árbol, que era un manicomio. Y a los 7 años, él levantó la cabeza, pidió perdón a Dios, y Dios le libró de la locura y le restituyó de nuevo a su reinado. La soberbia es el principio de la locura. Y el soberbio no sabe inclinar la cabeza, ni ante Dios ni ante nadie. ¿Y usted cómo cree que un ateo, ¿no?, en su soberbia debería de acercarse pues eso a la iglesia? Depende de su libertad. ¿Un consejo que usted le daría? Pues no, el consejo es que fuera a una iglesia lo más pronto posible. Y como Carlos de Foucault, si existes, muéstrate a mí. Porque en el fondo son pobres desgraciados. No hay peor cosa que un ateo. Porque cuando llega el día de Navidad, sufren como no se pueden imaginar. Yo tengo un hermano ateo que
ahora ya va a ir a la iglesia, pero la Navidad decía que no la celebraba. Nos hacía la comida porque era cocinero, comía y se retiraba a su cuarto. No había cantos, no había esto, era una Navidad light. Y ahí ven, en ese día, comprueban el vacío de su interior. Y si no acuden a Jesús y María, pues van a vivir amargamente el resto de sus días. Y nada, pues después de haber hablado de estos temas, yo creo que ya hemos mencionado lo más importante, ¿no? Quiero decir que el libro es bastante extenso, hay bastantes temas que se tratan que tampoco los podemos tratar todos aquí. Pues Pero sí. bueno, he intentado relatar con usted los más importantes. Y nada, finalmente mencionar una cita que usted comentaba, que me pareció bastante importante y bastante bien como cierre del libro, ¿no? Que usted comentaba que Dios es un enamorado de los humildes. Y por eso una persona religiosa, si es de una auténtica religión, será amante de Dios por la humildad, ¿no? Y será abrazada por Él, por Dios. Sí, Señor. El acto mayor de humildad fue entregar la vida por los pecadores. Y el abrazo de Jesús con los hombres y con el Padre es total y para siempre. Gloria a Dios. Y nada, para finalizar, pues me gustaría usted que dé unas palabras a la gente que vea esto, sobre todo pensando un poco, ¿no?, en la actualidad, ¿no? Y un poco para que refuercen la fe o que se introduzcan, ¿no?, en ella. Mira, yo quisiera decirles que no se desesperen las que están viviendo y los que están viviendo en adulterio. Que oren, que como dice un padre, el que ora se salva. Orad, orad cuanto más mejor. ¿Y cómo? No lo sé, pero lo que sí sé es que Dios actuará. Gloria a Dios. Y a la Virgen María. Muchas gracias. De nada. Gracias a vosotros por haberme escuchado.